Buenas tardes. Bueno, damos inicio al nuevo panel, Financiamiento en Mercado de Capitales. Tiene la participación Gustavo Gelbert. Gustavo es candidato a máster en Finanzas de la Universidad de San Andrés y licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha sido subsecretario de Finanzas y director general en la Municipalidad de Córdoba. Ha ocupado diferentes posiciones en el sector financiero y es docente de la Universidad Nacional de Córdoba y de universidades privadas. Actualmente se desarrolla como presidente en Becerra Bursátil S.A. También está con nosotros María Victoria Massa. María Victoria es actualmente secretaria de Financiamiento de la provincia de Córdoba, donde lidera la estrategia de financiamiento y gestión de deuda, tanto en los mercados de capitales como ante organismos multilaterales e instituciones bilaterales. Desde su rol, identifica y gestiona oportunidades de financiamiento para la ejecución de programas de inversión pública de alto impacto, particularmente en infraestructura vial, agua, saneamiento y desarrollo productivo, y promueve la inserción de Córdoba en los distintos mercados internacionales de crédito e inversión sostenible. Economista por la Universidad Nacional de Córdoba, cuenta con una diplomatura en Mercado de Capitales de la Universidad Católica de Córdoba y formación en análisis de datos y evaluación de políticas públicas. Previamente se desempeñó como directora general de Presupuesto y Finanzas y asesora de Hacienda en la Municipalidad de Córdoba y como investigadora en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Este panel lo va a moderar Aníbal Casas Arregui, a nivel socio de SIC Inversiones, es socio de Alpha Capital Wealth Management, Casa de Bolsa de Paraguay, socio de Integra Pyme y AFB Avales SGR, y es consejero de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Damos inicio al panel. Gracias, Vicky. Buen día, o buenas tardes, mejor dicho a todos. Gracias por acompañarnos. Hacemos una actualización de video porque se quedó... Esto de ya no ser tan jóvenes, ¿sí? Hace que tengamos demasiadas cosas. Gustavo hace ya un tiempo está desempeñándose como CFO del Banco de Córdoba y en ese rol hoy nos acompaña acá. Gracias por acompañarnos a ambos. Vamos a mezclar un poquito, creo que está bueno que nos cuenten la experiencia, porque ha sido notable que la provincia de Córdoba y su banco, ¿sí? A diferencia por ahí de casi todas las provincias argentinas e inclusive el gobierno nacional, lograron abrir el mercado de capitales, esto que decimos, la posibilidad de acceder a financiamiento y demás, a nivel internacional en el caso de la provincia, a nivel local en el caso del banco. Por ahí contarnos un poquito cómo ha sido ese proceso y por qué Córdoba sí y, por ejemplo, la Nación no. Sí. Bueno, primero que nada, gracias al IAEF por la invitación. Como bien decís, Aníbal, la provincia de Córdoba el 26 de junio pasado emitió un bono internacional, 725 millones de dólares. Fue una transacción que marcó la vuelta a los mercados internacionales del sector público argentino, luego de casi 7 años de no tener acceso a los mercados internacionales, y hasta hoy hemos sido los únicos que hemos logrado. Y no fue con poca plata, repetí el número. 725 millones de dólares. Fue una transacción integral de manejo de pasivos, no fue solo una emisión de New Money, como se llama. Por un lado hicimos una recompra del título internacional 2027 y por otro lado hicimos una emisión de New Money, como dije. Y bueno, la transacción la verdad que resultó exitosa a los fines de los objetivos que nos habíamos planteado y como bien decís vos, no es casual el resultado, tiene que ver con un proceso muy largo de trabajo y de factores que creo que hacen al resultado. En ese punto me permito destacar algunos aspectos, 5 en particular. En primer lugar, nosotros nos planteamos como gestión 3 objetivos centrales a la hora de planificar de alguna forma la estrategia de financiamiento de la provincia. Uno de esos objetivos era extender la maturity de nuestros vencimientos. En segundo lugar, trabajar y desarrollar el mercado local y de alguna forma mejorar el stock de la deuda de la provincia combinando deuda en pesos y deuda en dólares, que lo entendíamos como algo que era necesario para la provincia. Y en tercer punto, seguir trabajando con las agencias multilaterales y bilaterales de crédito, algo que la provincia hace más de 20 años que hace y que nos permite de alguna forma acceder a financiamiento en condiciones favorables para la ejecución de proyectos de infraestructura. Entonces, con esos 3 objetivos, en el año 2024, por un lado realizamos 2 colocaciones locales y con eso pudimos cumplir con este segundo punto. Y como parte de la estrategia, y si bien entendimos que en 2024 quizás no era el mejor momento para pensar en una salida internacional,
sí empezamos a trabajar en el contacto con los inversores internacionales, y ese es uno de los aspectos que me parece que hacen la diferencia en el por qué Córdoba lo logró. La verdad que en estos últimos 2 años hemos trabajado mucho en el vínculo con los inversores, hemos viajado, hemos tenido muchos non-deal roadshow, y eso nos permitió de alguna forma insertar a Córdoba en el mundo, empezar a hablar del crédito, empezar a hablar de qué estábamos haciendo en Córdoba, cuáles son los números de Córdoba, la situación fiscal, cuál era la estrategia que estábamos trabajando, hablar de Argentina también. Entonces, de alguna forma, ese vínculo cercano nos permitió después, a la hora de mirar el libro en la pantalla, identificar rápidamente que muchos de los que participaron habían sido muchos inversores que habíamos visto en estos viajes que hicimos, y nos parece algo central, y es algo que al día de hoy, sin otro deal quizás en mente, lo seguimos haciendo. Te interrumpo ahí un segundo, y por ahí para darle pie a Gustavo también. Es decir, a ver, el día de la colocación es un día, pero el laburo no es ese día. Sí, correcto. Realmente es así, mucho trabajo previo. El día de la colocación es un día, y fue un día bastante especial además, fue una semana muy especial. Fue una semana donde un poquito forzamos la salida en el sentido de que conocíamos inversores, teníamos una muy buena lectura del mercado local, y ahí agradecimiento también a los agentes locales, tanto de Argentina en general y de Córdoba en particular, que acompañaron desde adentro del libro, digamos, con rol o sin rol, pero acompañaron la salida. Eso nos dio una linda ancla, digamos, nos dio confianza. Y ahí el banco acompañó en todo momento. Ese día fue muy especial. El sábado Estados Unidos decidió bombardear Irán. Pensamos que el lunes nos volvíamos. Y bueno, no, el petróleo arrancó tranquilo. Asia cerró bien, Europa estaba casi en cero, así que esa llamada go no go, que se llama, que habitualmente es, digamos, es una formalidad. Ya está decidido go. Si estás en Nueva York, bueno, no, ese día era en serio, go no go. O sea, y un poco esto del trabajo previo que nos comentaba Vicky, realmente fue así, en el sentido también de que cuando a mí me ha tocado en el pasado participar desde otro rol de los que mencionaba, y en esto de la antigüedad en el mercado, participar de la transacción, por ejemplo, de Municipalidad de Córdoba 2017, donde realmente no conocíamos tanto a los inversores como esta vez. Esto es algo llamativo, porque cuando iban ingresando las órdenes, que es algo muy, muy interesante, digamos, para los que estamos en el mercado de capitales, hay mucha adrenalina, digamos, en ese momento, los conocíamos. Con este nos juntamos en Londres, con este estuvimos en las jornadas del fondo. Entonces, es un trabajo muy largo, y no nos sorprendió, sí nos sorprendió sinceramente la magnitud del libro que llegó a tener. Era un libro que esperábamos $400 millones y estábamos 500, era un excelente resultado. El libro llegó a tener $1.250 millones en un momento. Y ahí entonces empieza la magia de poder apretar precio, y la magia después de, en el exterior existe lo que se llama, digamos, no es como acá subasta holandesa el sistema de adjudicación de las órdenes, sino se llama book building, donde es bastante discrecional la asignación de títulos, y cuando pasa esto, que el libro es tan grande respecto a la emisión, uno tiene que empezar a decidir a quién le va a dar los títulos y a quién no, y te pone en un compromiso, digamos, porque estamos acostumbrados a salidas locales más regularmente, donde no hay mucho para decidir. Es subasta holandesa, de acá para allá le doy todo, de acá para allá nadie, y el que esté en el límite prorrateo, digamos. Entonces, bueno, fue una experiencia realmente muy interesante, y creo que fue posible también por la consistencia intertemporal de los números de la provincia, ¿no? Es una provincia que tiene un superávit sostenido. Bueno, Victoria... Pero te detengo, a ver, en Argentina estamos más acostumbrados a que el Estado sea un mal pagador, ¿sí? Lo que pasa en el mundo es que normalmente la tasa más baja la tiene el Estado nacional, el Estado soberano, después los subsoberanos y después los corporativos. Acá pasa exactamente lo contrario. ¿Vale la pena tener un track record? ¿Vale la pena no haber defaulteado, o es lo mismo en toda esta construcción que ustedes dicen, en todos estos viajes?
ese historial, ese haberse portado diferente, ¿sirvió o no sirvió? No, sin duda que sí, y es algo que los inversores lo valoran mucho, al día de hoy lo valoran mucho. Bueno, la semana pasada nosotros participamos de las jornadas del Fondo Monetario en Washington y es algo que siempre lo valoran. Y creo que es uno de los puntos que destaca Córdoba. Hace 20 años que Córdoba tiene superávit corriente en sus últimos 20 años, y de esos 20, 12 tuvo superávit financiero, y los años que no lo ha tenido es porque ha llegado a récord de inversión de infraestructura. Entonces, ese historial de cumplimiento, de solidez fiscal, de disciplina fiscal, es algo que podría decir que es el eslogan de Córdoba, y es lo que hoy nos permite no solo haber podido colocar el título, sino también que nuestro título hoy en el mercado no sufra la volatilidad, si se quiere, que tiene los títulos del gobierno nacional o del soberano, o incluso otros corporativos también. Y en ese proceso, como digo, uno es esto de visitar al inversor, otro es la solidez fiscal, otro punto, como Gustavo un poco lo mencionó, es el trabajo que hicimos en lo local. Es contar con una demanda local que también la trabajamos mucho con actores ALICs, bancos locales que nos acompañaron y con los cuales estamos muy agradecidos. El 40% de la emisión de estos 725 millones de dólares eran fondos de argentinos en el exterior, y eso para nosotros fue una señal de apoyo muy importante. Hay que tener buen timing también. Buen timing, y acá sí agrego el último punto, buen timing y la documentación necesaria lista, porque el proceso para una emisión internacional no es sencillo, requiere de coordinar muchísimos equipos, 4 estudios de abogados, numerosos documentos que hay que completar, formalidades, debidas diligencias. Digo, no es sencillo, y uno puede llegar a perder una ventana si no está listo. En cambio, estando listo, uno aprovecha la poca, corta o larga ventana que haya. Eso es clave, y creo que es trasladable también al mundo corporativo de las empresas, cualquier institución, ¿no? Decir, si tengo que estar preparado para que cuando esté la oportunidad la aprovecho. Te traigo un poquito para acá al banco, porque el banco también, creo que desde hace muchísimo no lo hacía. Correcto. Participó hizo una emisión en el mercado de capitales, y de vuelta, para el desafío que tenemos este año fue bastante bueno. De hecho, también fue un desafío en varios sentidos, ¿no? Un poco, bueno, el presidente del banco, yo no había llegado todavía porque estaba viajando, pero algo me botonearon de qué dijo, pero un poco para ponerle números, digamos, a las cosas. Este cambio estructural que tuvo el sistema financiero desde diciembre del 23 hasta ahora, con matices en los últimos meses de turbulencias importantes, puso en jaque, digamos, demandó de los bancos un crecimiento de 400% en los préstamos, con un incremento de 150% de fondeo, ¿sí? Con lo cual, para seguir a ese ritmo, datos acá del gerente de recursos financieros, que demandó de nosotros ponernos creativos. Y en ese sentido, el desafío fue dual, digamos. Por un lado, el fondeo concreto que conseguimos, saliendo con una emisión en pesos y en dólares, un muy buen trabajo tanto en pesos como en dólares en cuanto a la foto, y también un año en un banco público, y esto también hay que decirlo, que es un desafío la foto que te sacás. Era una semana donde salían 4 bancos, la semana anterior había salido otro banco más, y la semana siguiente salió otro más. Entonces, también estaba el desafío del equipo de finanzas que está aquí presente, tomamos el riesgo porque también influye en este ambiente político si la foto no es buena. Entonces, consideramos que fue de alguna forma tirarnos a la pileta, pero sabíamos que había agua. Salimos con un producto estándar de mercado, y me ha tocado personalmente discutirlo contigo, la tasa de corte, y realmente valoramos mucho esa foto. El Banco de Córdoba puntualmente tiene la característica de un nivel de fondeo en dólares, si se quiere, inferior a la industria. ¿Por qué? Porque nuestros ahorristas, nuestros depositantes, en general están más sesgados hacia el peso. Entonces, nuestra capacidad prestable en dólares, en general, suele ser bastante acotada. Y la obligación negociable esta nos permitió expandir esa frontera, llegar a más industrias relacionadas al agro, que nuestra provincia tiene un peso preponderante, y con mucha mayor tranquilidad de descalce de plazos. Los bancos naturalmente trabajamos con descalce de plazos, ese es nuestro trabajo, por eso hay una diferencia entre la tasa activa y pasiva.
nos hacemos cargo del descalce temporal y por eso el spread de tasa, digamos. En el mercado de capitales eso no ocurre. La tasa activa y pasiva coincide, pero el agente es un intermediario, no se hace cargo del descalce de plazos, digamos. Entonces, cuando eso ocurre es lo normal para un banco, pero cuando se va al extremo, donde tenés fondeo de 41 días, pero tenés intención, promedio, ¿no? Tenés fondeo promedio de 41 días, pero tenés intención de dar préstamos hipotecarios, me voy al extremo, a 20 años, y bueno, el descalce preocupa, ¿sí? Porque cuando viene el depositante como banco y como responsable del área de finanzas, el manual del banquero tiene 10 ítems. Los 9 primeros son liquidez y el resto es rentabilidad, el 10º, ¿sí? Entonces, la liquidez nunca puede estar en riesgo para un banco. Entonces, sin lugar a dudas, el hecho de poder emitir una obligación negociable nos mejora ese descalce temporario y también nos anima más a poder dar, en línea con lo que venía ocurriendo en la industria y con lo que, si Dios quiere, va a volver a pasar en la industria, alargar un poquito los plazos de los préstamos y animarnos a participar en financiar industrias que hasta ahora, por nuestra propia capacidad prestable, estábamos muy acotados. ¿Por qué un inversor debería o hacer un plazo fijo o comprar un ON? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el riesgo es el mismo, no es el mismo? La liquidez es la misma. Te bajo por ahí un poco del otro lado, ¿no? Puedo hacer un plazo fijo en dólares en el Banco de Córdoba, que me paga una tasa, vos me dirás más o menos qué, contra un ON. ¿Por qué una cosa o por qué la otra? Bueno, en realidad los dos productos son exactamente elegibles, o sea, perfectamente elegibles en función del objetivo del inversor, ¿no? Entonces, el plazo fijo tiene la característica de que tiene respaldo del Banco Central para personas físicas, es a 30 días, o lo podés hacer a 30 días, 60, 90, pero la obligación negociable, primero que todo, te paga, es a más largo plazo, pero tiene mercado secundario, con lo cual si bien la liquidez en nuestro mercado todavía no es muy amplia, tiene mercado secundario, con lo cual la podés vender, te paga más tasa, y además la podés utilizar en el mercado de capitales como un activo subyacente para muchas cosas. Para tomar caución, por ejemplo, para dejar en garantía si uno se quiere cubrir en alguno de los mercados que estuvieron en el panel anterior, principalmente en el mercado de futuros. Uno podría dejar la obligación negociable del Banco de Córdoba, como tantas otras obligaciones negociables, como garantía. Entonces, dependiendo del objetivo del inversor, entiendo yo que lo que hace es ampliarte un poco el horizonte de posibilidades. Te da más tasa, te pide más plazo, pero también te deja utilizar el instrumento como garantía y apalancarte, ya sea con caución o con cobertura. Entonces, creo que lo bueno y lo que hemos podido después de 8 años en el Banco de Córdoba, que después podemos hacer un apartado de liquidez, probablemente no hacía falta, digo, no es que había que hacer y no se hizo, pero después de 8 años el banco vuelve a tener en la cancha un producto más que en este momento, y algo que por venir del mercado de capitales lo tengo muy interiorizado, hay que tener todas las ventanillas abiertas todo el tiempo, y eso es válido para los clientes del banco, pero también es válido para el banco. Pregunta abierta para ambos, ¿no? Por ahí, por tu rol es más para vos, Gustavo, pero todo lo que puedas aportar, Victoria, bienvenido. ¿Qué tiene hoy el Banco de Córdoba o qué puede ofrecer la provincia, en su caso, para una empresa de Córdoba, ya sea pyme o no pyme, que quiere incursionar en esto de participar del mercado de capitales para conseguir financiamiento? Abstraigámonos por un momento de este contexto tan particular que vimos estos últimos 3-4 meses. Pensemos que a partir del lunes, como todos esperamos, vuelvan condiciones algo menos anormales, no digamos normales, Argentina no se caracteriza por eso, pero una tasa lógica, ya sea en pesos, ya sea en dólares. Tengo un proyecto, necesito capital de trabajo medianamente permanente porque estoy en una industria como la agrícola que tengo para sembrar 7-8 meses de recupero. La ganadería, fantástica, está andando bárbaro y muy buena rentabilidad, pero las vacas no se hacen de un día para el otro. ¿Qué tenés o qué cosas puede dar el banco o la provincia para alguien que quiera participar? Bueno, desde el lado del banco tenemos un área de mercado de capitales para empezar de lo más ambicioso a lo menos ambicioso, muy desarrollada. Aquí está el gerente Lucas Facio. Tenemos en el año 2024 y en el año 2025 más de 15 emisiones
de diferentes tamaños de emisor, desde la provincia, pasando por una pyme, hasta Arcor, distintos tipos de empresas en los cuales el banco actuó como estructurador y o colocador de obligaciones negociables, como para hablar del producto, si se quiere, de más largo plazo y disponible sin abrir el capital de una empresa. Pero más allá de eso, por ejemplo, el caso de agronegocios que comentaba recién, el banco recientemente abrió una rama dentro de la banca empresas, específicamente una vertical para agronegocios. ¿Por qué? Porque es una banca que se acerca mucho más al productor y es específica a lo que necesita. Entonces, el hedge de pagaré bursátil, tenemos para hacer cobertura en dólar, tenemos para vender pagaré bursátil, cheque de pago diferido, independientemente de las líneas clásicas del banco, ¿no? Una línea crediticia que aprueba un comité crediticio, donde directamente hay un desembolso, un préstamo muy plain vanilla, digamos, ¿no? Eso, por supuesto, está. A ver, ¿te puede hacer de colocador de un pagaré o te puede avalar un pagaré? ¿Qué rol toma el banco ahí? El banco también desde hace relativamente poco está dando avales propios. Ustedes saben que quizás en las pymes y más activos comercialmente son las sociedades de garantía recíprocas para dar avales a las pymes, pero lo que prevé la normativa, la ley, es que sean entidades de garantía. Y las entidades de garantía incluyen a los bancos, que se hayan inscrito como tal, y a las sociedades de garantía recíproca. El Banco de Córdoba está inscrito como entidad de garantía y desde hace relativamente poco, 1 año y medio, estamos ya actuando como avalistas de instrumentos PYME. Con lo cual nos salimos del rol de siempre, de 152 años tiene el banco, y siempre se dedicó, por supuesto, a captar depósitos y a prestar plata, y a quien mejor conocemos son nuestros productores y a los que más fácil acceso van a tener para canalizar esos préstamos. Pero venimos trabajando muy fuerte en ampliar ese universo de posibilidades y poder darle solución, no solamente con un préstamo simple, sino también ir adaptándonos a las diferentes necesidades del tomador de los fondos, que va desde un préstamo simple, que es lo que todos los bancos hacemos y conocemos, hasta la emisión de una obligación negociable, pasando por ser avalista o coavalista junto con otras SGRs o con otros bancos. De esta experiencia que tuviste en la deuda de la provincia y de tu experiencia anterior, has pasado inclusive como investigadora por la bolsa y demás, ¿qué podrías bajarle a una empresa y decir, che, si vos querés llegar a emitir, y en esto que decíamos tenés que estar lista, ¿qué sugerencia le dirías al dueño de una pyme o al gerente administrativo financiero de una empresa para decir, che, no descuides esto, porque esto te van a mirar? Sí, un poco conectando eso con la pregunta anterior, quería mencionar que la provincia es muy activa en esto de iniciativas público-privadas. Nosotros contamos con 2 agencias, Competitividad y ProCórdoba, que trabaja mucho con el sector privado y se encarga también un poco de conectar al mundo con el sector privado de Córdoba. Y es algo que incluso cuando no viaja gente de la agencia, viajamos por ahí nosotros, que quizás buscamos financiamiento para la provincia, de manera permanente estamos buscando conectar oportunidades no solo para nosotros, sino también para el sector privado de Córdoba. Estamos trabajando con una agencia multilateral en alguna investigación, en un poco relevar las necesidades de financiamiento que tiene el sector privado en Córdoba, un poco para información del banco y también para la provincia. Y después, creo que primero y principal, sin duda que tener números ordenados, una solidez fiscal es fundamental para el inversor internacional. En segundo lugar, creo que contar un relato de una estrategia, de un plan futuro de trabajo, en nuestro caso de gestión, pero en una empresa supongo que será un plan de crecimiento, un plan de ventas, un plan de desarrollo, es fundamental, porque de ahí viene de alguna forma el repago. Hay que tener una historia para contar. Hay que tener una historia para contar y de hecho parte del proceso que creo que es interesante mencionar y que quizás como experiencia nos queda acá a nosotros, en su momento la presentación del roadshow, la PPT literal, uno decía, es lo último que hacemos y la verdad que con el diario El Lunes diría que es de lo más importante que hay, la presentación del roadshow, porque es la base, es el incentivo, el atractor del inversor. Se grabó un video, en este caso nosotros tuvimos que grabar un video que luego lo podían utilizar como material y demás, y el relato detrás de eso es fundamental porque cuenta la historia del emisor. Entonces, y sin duda que el relato tiene que ver con la estrategia, con el plan de trabajo, más allá que lo podemos poner en palabras bonitas, tiene que ver con la solidez de lo que está por detrás y después conectar oportunidades.
viajar, conocer inversores, asistir a este tipo de eventos en donde uno puede de repente conectar con fondos, con instituciones, estar atento a eso. Y sí, al menos desde la provincia intentamos también acercar las oportunidades que como provincia sabemos que tenemos quizás más acceso a nuestro sector privado, sin duda. Y solo para acotar una cosa más que va en la misma línea que dice Victoria y en base a esta experiencia, poder contestar buenas preguntas. Dicen que buenas preguntas tienen buenas respuestas, ¿no? Pero si viene una pregunta buena y no tenés la respuesta buena para dar, te resta puntos en lugar de sumar. Entonces, algo en que hemos trabajado mucho, particularmente en la emisión y particularmente los días previos de preparación, es ensayar buenas preguntas hacia la historia que estamos contando. Y tratar de dar la mejor respuesta. Obviamente no sabemos si es la óptima, pero sí estar preparados para recibir buenas preguntas. Me parece que ese es un punto importante. Bien. Tenemos un desafío significativo, pero ¿cómo ven o cómo se imaginan, ¿sí?, que pueden ser los próximos 2 años? ¿Sí? Tanto domingo, cada vez que hay elecciones en la Argentina, el mundo se está por caer, pero el lunes tenemos que abrir la oficina o abrir el despacho según sea el de cada uno. ¿Qué planes tiene la provincia? ¿Qué planes tiene el banco? ¿Sí? ¿Cómo se imaginan, digamos, que sigue, digamos, no sé si lo que queda del año, que ya en términos financieros está bastante cerrado, pero sí, bueno, ya tenés que empezar a trabajar en esto pensando en el 2026 y en todo lo que vas a hacer. ¿Qué está en la cabeza de ustedes? ¿Qué están los planes? Sí, bueno, esta mañana casualmente hablábamos de que pese al contexto, la provincia realmente está pensando en cosas sumamente innovadoras. Bueno, la verdad es que en términos de salidas internacionales en lo que respecta a financiamiento, hoy no tenemos en vista una transacción, pero sí estamos empezando a evaluar otro tipo de herramientas fuera de un bono clásico, si se quiere. Estamos pensando en analizar algún otro tipo de herramientas que el mercado ofrece. ¿Ejemplo? Y bonos verdes, azules, explorando iniciativas de ese tipo. Por supuesto, quizás hoy no sea el mejor contexto para analizarlo, pero siempre estamos escuchando, viendo, analizando oportunidades. Como digo, estuvimos viajando, viendo qué se hace en otra parte del mundo para ver si se puede replicar, siempre y cuando las condiciones, por supuesto, lo meriten. Después continuar trabajando en el mercado local. En nuestro caso, el año que viene tenemos vencimientos en pesos, con lo cual sería seguramente interesante volver al mercado local. Este año no hemos hecho colocaciones en pesos, un poco porque entendíamos que ya habíamos hecho 2 y eran 2 con un volumen importante. Entonces, bueno, por ahí darle un respiro a lo local y el año que viene volver. Y después de nuevo seguir trabajando con agencias que en nuestro caso, si bien en la provincia hace muchos años ya que trabaja, de repente aparecieron agencias nuevas con las que antes no habíamos trabajado, bancos de otros lados, y esto de viajar y conectar oportunidades se nos abre la posibilidad de descubrir nuevos organismos, nuevos bancos, nuevas instituciones que quieren trabajar con Argentina y que, bueno, por supuesto, estará sujeto a contexto o no, pero digo, el interés está. ¿Y el sector privado llega o puede llegar a través de ustedes a ese tipo de instituciones? ¿Hay algo de eso que sale de lo público y baja a lo privado o se queda solo en lo público? No, sin duda que sí. Creo que quizás uno de los desafíos que nos queda como sector público a nosotros es quizás también desarrollar esto de iniciativas público-privadas o financiamiento a cargo del contratista, por ejemplo. Empezar a pensar en soluciones trabajadas en conjunto, en donde quizás el proveedor, en nuestro caso, sea quien nos acerque el financiamiento, quizás por mejor calificación que nosotros o porque consiguió mejores condiciones o de repente pudo hacer alguna asociación con otra empresa del exterior y acceder entonces hacia un crédito. Bueno, creo que hay mucho para trabajar y para desarrollar. Del lado de la provincia siempre estamos abiertos a este tipo de iniciativas innovadoras, si se quiere. Estamos todo el tiempo pensando en cosas nuevas, escuchando, viendo qué se hace en el mundo. Y en ese sentido estamos sumamente abiertos a acercar oportunidades que el sector privado nos trae a nosotros o nosotros acercarle también al sector privado. Y vos desde el lado del banco, ¿qué ves o qué te imaginás que puede vivir una pyme y dónde puede estar la oportunidad? Vuelta, abstraigámonos por un minuto de estas últimas semanas. Sí. ¿Dónde ves que hay oportunidades para que alguien que tiene un proyecto o alguien que tenga una empresa en marcha y necesita financiamiento para modernizarse o para financiar capital de trabajo o para financiar la siembra, puede salir a buscar, ¿sí?, en el mercado y cómo lo puede ayudar el banco eventualmente? Sí, ahí complementariamente con lo que decía Vicky, las ventanillas privadas de los organismos es algo que en conjunto estamos explorando
tiro la que ya está cerrada, digamos, con el BID Invest, por ejemplo. El BID Invest es la rama privada del BID. El BID habitualmente trabaja con organismos públicos, digamos, con la provincia, pero principalmente con Nación, pero el BID Invest trabaja con organismos privados. Y el banco hace relativamente poco firmó una línea bastante importante por 20 millones de dólares, fue. Viajó el presidente, de hecho, a firmarla, y ya la estamos usando. ¿Cómo la estamos usando? Bueno, por ahora como garantía contra cartas de importación, ¿sí? Entonces, bancos que no nos cotizaban cuando nos poníamos en pantalla, cuando aparece la garantía del BID, empiezan a cotizarnos. Entonces, bueno, la semana que viene es el Es un SGR, digamos. Es un SGR mundial, exactamente. Funciona de esa forma y esa exploración está. Otra exploración es un poquito lo que decía Vicky, la concertación público-privada ya estamos explorando a fondo. Hace un año venimos trabajando con una cámara justamente que viajamos hoy a Buenos Aires a una reunión puntual para un instrumento que en poco tiempo pensamos sacar del mercado de la mano del MAB, así que usamos los mercados como aliados estratégicos. Eso todavía en la mixtura provincia-banco, digamos, y específicamente el banco, tenemos mucho desafío y esperamos que a partir del lunes se empiece a normalizar la situación en dos grandes aspectos, ¿no? Cuando arranca este gobierno en diciembre de 2023, la liquidez del sistema estaba en niveles de 70%, ¿sí? Una locura. Los bancos no prestábamos, no hacíamos nuestro trabajo, que es prestar plata. Bueno, esa liquidez empezó a bajar y producto de eso empezó a aumentar los préstamos comerciales, digamos, y lo vemos en cómo se cruzan las líneas en el banco, ¿no? Y lo estudiamos muy, muy cerquita. Y eso llegamos a una liquidez del 30%, una cosa así. ¿Es muy baja? No. El sistema, si uno se fija en términos históricos, con 20% de liquidez el sistema funciona. Pero ahí llegaron los últimos 2 meses sin morazo, que son los que esperamos que se solucionen. Los famosos encajes, digamos. El desarme de las LEFI, digamos, y las letras fiscales, que realmente, a mi criterio, esto no es del banco, por las dudas, se hizo de forma muy desordenada, nos exigió a los bancos... Diría que no debes estar muy lejos del criterio del 99,997 del mercado. Yo creo que sí, pero bueno, por las dudas me cubro. Llevó los encajes a niveles de hace 35 años. Entonces, hoy nos encontramos con que estamos al límite de nuestra capacidad prestable, pero no porque no tenemos plata, sino porque estamos obligados a encajarla. Y además, la única forma en que la puedo encajar remuneradamente es con el CAP, que me dicen cuál es, a qué plazo y qué tasa me van a pagar. Con lo cual, yo como CFO del banco me siento que retrocedimos algunos casilleros. Al final del día, la LECAP son las letras del Tesoro. Al final del día, con el 40% de la plata que tengo, estoy financiando el Tesoro. Por el motivo que sea que tenga superávit, por lo que sea, lo tengo encajado. Entonces, mi esperanza desde el día lunes es que se acomode eso, digamos. Que así como nos empujaron a empezar a trabajar de bancos, y nos estamos preparando, nos hemos preparado y hemos prendido los motores, que nos vuelvan a dejar trabajar de banco. Porque en definitiva el crecimiento sin financiamiento no existe. Entonces, me parece que la pata que le falta al discurso oficial de que la macro se ordenó, bueno, ordenar la macro a mi criterio es mucho más que acomodar la inflación, digamos, ¿no? Sin crecimiento, bueno, tenés o inflación con emisión, déficit y crecimiento, o cero de crecimiento, o tenés astringencia, superávit fiscal, no hay emisión, pero no hay crecimiento. El desafío está ahí, crecer. A ver, de alguna forma el combustible está, lo que es, bueno, sabemos que acá ha habido todo un proceso de dolarización, todo lo normal que tenemos antes de las elecciones. El lunes, para bien o para mal, eso se terminó. O sea, hoy el combustible está depositado en los bancos, es cuestión que le dejen, digamos, bajamos encajes o volvemos a promedio. Sí. Con poquitas cosas, ¿se podría revertir rápidamente lo que pasa? Absolutamente, es un tema, yo creo que no hay opción a que las tasas bajen, digamos, si no, no vamos a tener un buen futuro, pero tengo esperanza en que va a pasar. Yo creo que hoy está la economía, hoy la economía está subordinada de la política y me parece que ajustando algunas variables que se pueden hacer, y las veo súper factibles, podemos liberar nuestros encajes
y volver a prestar y prender los motores del país. En definitiva, los bancos lo que hacemos es unir puntas, ¿no? Y aceitar engranajes. Entonces, si nos dejan, como dice la canción, estamos dispuestos y nos preparamos para eso. Victoria, ¿algún comentario adicional que nos dejes? No, eso, creo que, bueno, esperamos todos que la semana que viene sea una semana de construcción de diálogo y en lo que me respecta al financiamiento, como siempre, explorando oportunidades y planificando en lo que se puede y lo que va a ser el año 2026 y de nuevo esto, buscando iniciativas novedosas para de alguna forma ser pioneros en lo que respecta a financiamiento, tanto desde lo del banco como desde lo de la provincia. Así que bueno, gracias por la invitación. Gracias a ambos. Como siempre, son bienvenidos y esperemos contar con ustedes en breve. Los dejamos con el próximo panel. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias.